Bueno, buenas tardes a todos. Ahí ya van entrando cada vez más. Mi nombre es Mateo Fuente. Yo trabajo como coordinador del programa de razas de carne de Genpro. Y bueno, en esta oportunidad tomamos la iniciativa junto a Zoetis de realizar un webinar apuntado a lo que es principalmente Brangus y Braford. Primero quiero empezar agradeciendo a la gente de Zoetis y bueno, a Nicolás por la predisposición. Desde el minuto 1 se mostraron dispuestos a hacer algo juntos. Así que vamos a empezar. La primera charla estará a cargo del médico veterinario Nicolás Zavala, con la parte de lo que sería la charla de Zoetis, y luego pasaremos a la charla de Genpro, que estará a cargo de nuestros asesores genéticos, Juan y Javier Descurra. Ahora voy a pasar la pantalla a Nicolás, así puede compartir, y ya estamos comenzando. Gracias a todos por sumarse. Nico, ¿estás por ahí? Sí, hola Mateo, buenas tardes a todos. ¿Se te escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. A ver, ahí, Ahí se ve perfecto. ¿se ve? Perfecto. Bueno, muchas gracias Mateo, muchas gracias Genpro por la invitación y muchas gracias por los participantes. Bueno, mi nombre es Nicolás Zavala, yo soy médico veterinario, trabajo en Zoetis, soy especialista en reproducción bovina, vengo de Sintex, soy de la vieja escuela de Sintex. En Zoetis estoy a cargo del equipo de generación de demanda, en la línea principalmente de reproducción. La idea de esta charla es hacer un poco, estoy viendo un poco los participantes, hay muchos colegas, muchos veterinarios, hay productores, o sea, voy a tratar de ser lo más simple posible. Si hay alguna pregunta muy puntual, por ahí muy técnica, algún protocolo o algo que no voy a tocar, como dice bien Mateo, después de la presentación, si me quieren hacer alguna pregunta, consulta o lo que fuera, encantado en responderle. Voy a sacar la pantalla, así se puede observar. Bueno, la idea de esta presentación es, en realidad, ver un poco el manejo reproductivo de los rodeos de cría y analizar un poco la situación de cómo mejorar y qué oportunidades tenemos, ¿no es cierto? Siempre cuando hablamos de eficiencia reproductiva decimos que es 5 veces más importante económicamente, sobre todo, como otras variables como es la ganancia de peso. Y 10 veces más importante como la calidad de carcasa. Siempre es más importante en un rodeo de cría obtener la mayor cantidad de terneros posibles. Si estos terneros tienen mayor peso, bienvenido sea, mucho mejor, y si encima después tienen mejor calidad de carcasa, mucho mejor. O sea, eficientemente, como eficiencia económica, eso sería el ABC o el 1, 2, 3 de la eficiencia reproductiva. Mayor cantidad, mayor peso y mejor calidad. Si yo pongo un campo de cría más o menos promedio, esto es solo un ejemplo, con 75% de destete de mi campo de cría, digamos, las pérdidas potenciales de terneros, o sea, la mayor cantidad de pérdidas potenciales de los terneros es porque la vaca no se preña. O sea, por algún motivo, la falta de concepción se lleva las pérdidas potenciales del ternero. Después tenemos pérdidas normales, llamadas obviamente mermas, como todo el mundo lo sabe, durante la gestación, sobre el periparto y posparto, ¿no es cierto? Pero la mayor cantidad de pérdidas potenciales de los terneros es por la falta de concepción, es por
es porque la vaca no se preña. Dentro de la rentabilidad de la cría, como algunos aspectos, obviamente que son mucho más de lo que lo voy a nombrar, pero principalmente lo más importante es, como decía, lograr la mayor cantidad de terneros sobre vaca en servicio, el peso de los terneros, obviamente el costo de producción y el kilo o el precio del kilo del ternero. Estos tres puntos, nosotros como asesores, como profesionales o como productores, se puede manejar y lo podemos manejar mejorando o mejorarlo. El precio del kilo del ternero, bueno, el precio es eso escapa por ahí de las posibilidades nuestras. Inclusive hasta sí se puede mejorar, y eso voy a hablar un poquito como valor agregado, que sería el valor genético, digamos, que puede llegar a tener mi ternero, digamos. Históricamente, y esto hasta nos enseñaban en la facultad, ¿cuál era el objetivo de la cría? Sobre todo el objetivo reproductivo era obtener un ternero por vaca y por año. Y la verdad que en los últimos años, obtener un ternero por vaca y por año no es fácil y es bastante difícil. Si bien es el norte es lo más ajustado a lo que tenemos que llegar, pero creo que voy cambiando un poco de paradigma. Lo más importante es tratar de destetar o obtener la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea, ¿sí? Sería el objetivo más importante nuestro de la cría, es tratar de obtener la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea, ¿no es cierto? Esos terneros que no se destetan o que la vaca no se preña, ¿cuál es la principal causa? El anestro, ¿sí? Es porque la vaca no entra en celo. La vaca no se preña porque no entra en celo. Y los principales anestros, o el principal anestro, bueno, el posparto, que es una condición, si se quiere, un poco fisiológica del animal, por una condición, obviamente, en los primeros 45 o 60 días, dependiendo de muchos factores, pero más o menos tiene que ver con su posparto normal y fisiológico, pero muchas veces el anestro nuestro, sobre todo en el norte, creo que la mayoría que está conectado a esta presentación está influenciado sobre todo por el norte, tenemos un grave problema o un inconveniente, digamos, que es el anestro nutricional. Cuando planteamos un rodeo de inseminación, sobre todo cuando vamos a plantear un rodeo de servicio, siempre creemos o imaginamos o pretendemos que las vacas estén en la mejor condición corporal, o por lo menos que estén óptimas en el momento de servicio. Y la verdad es que muchas veces, y sobre todo en algunos campos donde la carga para ser eficiente y sobre todo rentable y productivo es alta, las vacas están en una condición corporal un poco, diría, comprometida. Entonces, normalmente lo que buscamos es tratar de paliar la situación en un servicio estacionado, o tratamos de coordinar la mayor producción de forraje con el mayor necesidad del animal en el momento justo y necesario para los requerimientos propios en la época de servicio, o en su defecto en los distintos tipos de la etapa productiva del año, digamos, del tema calendario. Y a veces se corre para un lado o se corre para el otro. Pero esto es lo que nosotros, en definitiva, tratamos de lograr o interferir para que tener una mayor eficiencia a la hora de analizar un servicio, ya sea de inseminación o servicio natural. Hay algo muy importante, y esto quiero dejar muy en claro. Esto está publicado en una revista muy interesante de Interior Technology ya hace un par de años, hace 4 años, que la nutrición preparto es más importante que la nutrición posparto a la hora de determinar el anestro del animal. O sea, el condicionante de nuestro anestro va a ser la condición corporal o la nutrición preparto, o sea, previo al parto. Si nosotros tenemos una buena condición preparto, vamos a tener un anestro menos prolongado, sobre todo nutricional, y si tenemos
una buena condición posterior al parto, vamos a tener una preñez lo más temprano posible. O sea, lo más importante de la energía a nivel nutricional en la reproducción, sobre todo para el posparto nutricional, es la condición corporal al parto o preparto. ¿Sí? Es muy importante la reserva que tiene mi vaca preparto para la condicionante que va a ser mi anestro posparto. ¿Sí? Si nosotros tenemos, sobre todo si tenemos una condición corporal muy comprometida al parto, el anestro se va a extender y se va a extender bastante, y nos va a costar bastante revertir ese anestro posparto. O sea, quiero dejar en claro que es muy importante la nutrición preparto. Para esto, para tener una buena condición preparto y para tener un buen éxito a la hora de hacer un planteo de reproducción, sobre todo de si voy a hacer un planteo de una inseminación a tiempo fijo, lo más importante es la planificación, ¿sí? Previo y con mucho tiempo, sobre todo con el dueño del campo o el dueño de las vacas, ¿no es cierto? El que toma las decisiones. Para hacer un planteo, si voy a hacer algún planteo sobre algún potrero particular, si voy a tener la herramienta de hacer algún tipo de destete, si voy a tener presupuesto para hacer algún destete precoz, si voy a tener comida como para destinar en caso de que tenga necesidad de hacerlo con algún grupo, pero siempre hay que tomar decisiones con anticipación y planificar, siempre planificar. Obviamente que el productor, el dueño de las vacas, no va a pedir el máximo capacidad para producir, y eso está muy bien, ¿sí? Pero lo importante es la planificación y no encontrarnos con un escenario negativo en el momento donde vamos a ejecutar la tarea, digamos. Entonces lo importante, insisto, es la planificación previa, sobre todo la parte de comida y bueno, obviamente la parte nutricional, sanitaria y de manejo en general, digamos, ¿no es cierto? Quiero dejar en claro esto, por las dudas, lo más importante que tiene la reproducción y el sistema de cría es la nutrición, ¿sí? Voy a hablar de tratamientos reproductivos, obviamente, porque es mi tema, pero nunca los tratamientos reproductivos van a reemplazar la buena nutrición. Quiero dejar bien en claro esto porque no quiero que se genere por ahí alguna falsa expectativa que yo voy a solucionar un mal manejo o una mala nutrición con los tratamientos hormonales, ¿no es cierto? Solamente los tratamientos hormonales pueden ser alguna alternativa que puede paliar o ayudar como herramienta al manejo reproductivo, pero nunca reemplazar la nutrición o el manejo nutricional, ¿sí? Ahora, ¿por qué inseminamos? ¿Cuál es la causa, una de las causas por qué inseminamos? Bueno, históricamente la verdad que inseminamos para mejorar la genética. Eso está claro. La genética mejora nuestro rodeo, eso no hay ninguna duda. Pero hace unos años, sobre todo cuando iniciaron o se inició la inseminación artificial a tiempo fijo, realmente se trató de como un manejo o mejorar el manejo reproductivo, ¿sí? Asociado obviamente a la mejora genética. Y ahora la gran pregunta, ¿nosotros podemos sacar o revertir el anestro mediante la utilización de hormonas? ¿Sí? Siempre, y vuelvo a repetir, siempre con una adecuada nutrición y en tiempo y forma, digamos, ¿no es cierto? Pero esto básicamente son las principales causas por qué inseminamos, mejorando la genética, mejoramos el manejo reproductivo y ayudamos al animal a ovular, digamos, a sacarle del anestro. El uso de tratamientos hormonales, bueno, principalmente, insisto, hablamos de inseminación artificial a tiempo fijo, pero podemos hablar de un tratamiento de anestro, podemos hablar de un tratamiento de vaca cola, cómo podemos revertir esa vaca que inclusive no tiene tiempo para volver a preñarse, por eso necesitamos forzar por ahí la ciclicidad para traerla dentro del grupo de servicios, o si no me va a salir vacía al tacto. Se puede hacer un servicio natural, también se puede ayudar a los toros,
concentrando servicio, o hacer algún servicio comercial que me permita a mí, en cualquier época del año, forzar a una ciclicidad, qué sé yo, para un remate en algún momento del año, para hacer algún novillo pesado en algún momento del año, o porque vendo ternero en X tiempo y yo puedo manejar la nutrición de la vaca y hacer algún servicio fuera de estación, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, todo este tipo de manejo, nosotros podemos utilizar las hormonas bien utilizadas, valgo de vuelta, perdón que insista, pero bien utilizadas, asociadas a la nutrición normal que van a tener nuestro rodeo de cría, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta, insisto, y voy a seguir insistiendo con lo que es el balance energético positivo, o sea, la nutrición per se del animal, propiamente dicha del campo, digamos. Nosotros, con las hormonas, y esto está claro, que nosotros no vamos a mejorar la eficiencia reproductiva. Fíjense, estas vacas perdieron condición corporal durante la inseminación a tiempo fijo y tuvieron un resultado bastante bajo, digamos. Estas vacas mantuvieron la condición corporal y estas vacas ganaron peso o ganaron condición corporal durante el servicio. O sea, está claro que el balance energético positivo es una variable fundamental y es la clave del éxito para el resultado de mi manejo reproductivo, en este caso una IATF, ¿no es cierto? Este es un trabajo muy interesante y volviendo un poco a la pregunta si realmente los tratamientos hormonales nos sacan del anestro. Este es un trabajo de Christian Burtre de una tesis de especialidad del Instituto de Reproducción de Córdoba, donde hizo un ensayo y comparó un servicio natural durante 90 días, o sea, durante 3 meses, un servicio estacionado, contra una sincronización y después largó los toros, o sea, hizo un tratamiento hormonal y largó los toros, ¿sí? Acá 82 días porque 8 días le sacó el dispositivo a los 90 días del servicio natural para que sea parejo los tiempos. Y el tercer grupo hizo una inseminación a tiempo fijo y después largó los toros, ¿sí? Se hizo tacto temprano para hacer diagnóstico de preñez temprana y después se hizo unas pesadas al parto y al destete. Fíjense el porcentaje de preñez final del resultado. La inseminación artificial a tiempo fijo, o sea, la IATF más repaso de toro, preñó un 92%, tuvo un resultado muy bueno. La sincronización más los toros preñó un 86% y el toro solamente preñó el 68%. Pero lo más importante, o inclusive más importante que estos resultados final, fueron la preñez de los primeros 20 días, ¿sí? Y claramente acá marca una tendencia que mediante la sincronización las vacas salieron del anestro porque claramente ganó o fue significativamente mayor el resultado con el servicio de los toros. Y acá inclusive robó unos puntitos el toro de sincronización. Pero los kilogramos al destete, la IATF tuvo IATF más toro, tuvo también notablemente mayor kilo de terneros, porque acá se utilizó y fue concreto el uso del mejoramiento genético. Obviamente que tienen terneros de mejor calidad genética, y mejoró notablemente los kilos destetados de los terneros de inseminación. Igualmente, más allá del porcentaje de preñez final, lo interesante de estos dos grupos, que le sacaron una ventaja importante, más de 50-60 kilos a los terneros del toro, fue porque se preñieron lo antes posible, y eso a una fecha determinada de destete, claramente son los terneros más pesados. Como esta foto donde muestra estos terneros que son nacidos de inseminación,
y estos son, digamos, el ternero cola de parición, obviamente del toro, ¿no es cierto? Estos son los terneros cabeza, con una genética inclusive superior, pero claramente le saca muchos kilos por preñarse antes y nacer antes, y tener más tiempo a una fecha determinada de destete. Ahora, siempre se pensó que después compensaba básicamente los kilos, sobre todo si uno lo llevaba a novillo o lo llevaba al gancho. Y este trabajo demuestra claramente que inclusive hasta el peso de los novillos hay una diferencia de 50 a 60 kilos con los terneros, o en este caso novillos, de inseminación, y también se midió la ganancia de peso diario, siempre fue positivamente mayor la realizado mediante la inseminación. O sea, no solamente se obtiene al destete mayor cantidad de peso, sino tiene diariamente, digamos, la ganancia diaria del peso de esos terneros después hechos novillos, son positivos versus los toros. Y eso claramente es la mejora genética que uno incorpora mediante la inseminación. Esto es un trabajo bastante viejo del doctor Pietro Baruselis, del 2005, pero lo que quiero mostrarle en un servicio de 90 días, cómo preñan los toros, cómo van preñando los toros y cómo se hace una inseminación a tiempo fijo, y después el repaso del toro, cómo va concentrando uno las preñeces, cómo se concentra las preñeces, independientemente del resultado final. Es importante entender cómo uno saca la vaca del anestro o ayuda a la vaca en anestro a poder preñarse, y acá están sincronizados inclusive con el retorno del repaso con los toros. O sea, esto es una inseminación a tiempo fijo y después entran los toros y hacen el repaso del toro, igual que el servicio natural. El servicio natural se preña, pero se preña muy bien, digo, pero se preña en condición a que la vaca entra en celo, digamos. O sea, claramente acá se va preñando de forma escalonada, y el margen que tiene esta brecha entre la inseminación y el retorno de los toros son los kilos producidos que uno observa al destete. Y esto, como insisto, se ve reflejado inclusive hasta el animal al gancho. O sea, comenzando la presentación, yo le decía que lo más importante es obtener la mayor cantidad de terneros posible. Y claramente nosotros lo que tratamos de obtener es mayor cantidad de terneros posible, que tener mayor cantidad de peso posible y mejor calidad genética o mejor calidad de carcasa. O sea, lo que nosotros logramos con la inseminación a tiempo fijo son las 3 premisas básicas como para ser eficiente, y sobre todo ser eficientemente rentable, digamos, o económicamente rentable a la hora de analizar una inseminación a tiempo fijo en un servicio de cría. Ahora, como todo servicio de cría, lo más importante, y como para ir terminando, no quiero ser tan extensivo, digamos, con esta presentación, para darle lugar a Juan y a Javier que se explayen con el tema genético. Lo importante, sobre todo lo más importante en un rodeo de cría, es hacer una buena recría. Es fundamental hacer una buena recría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle a la vaquilla en el momento preciso, en el tiempo preciso que tiene su aceleración, los nutrientes necesarios para que ellas, en este caso la vaquilla, produzcan músculo, ¿sí? Músculo estriado y músculo liso. ¿Qué es lo que a mí me importa a mí como reproductólogo, digamos, o como un veterinario que hace reproducción? Y yo lo que necesito es que tenga buen desarrollo genital mi vaquilla, más allá que tenga la edad y peso de entore, ¿no es cierto? Lo que necesito es que mi vaquilla tenga una buena recría para tener una buena
relación de madurez a la hora de hacer un preservicio y encontrarme con un buen diámetro del útero, un buen desarrollo del útero. O sea, la diferencia entre hacer una buena recría en tiempo y forma, que tenga buen desarrollo muscular y que tenga acorde mi grasa, a que yo me pase y haga el famoso compensatorio, que por ahí lo llaman, que en realidad, si yo no le doy en tiempo y forma, lo que voy a generar es una musculatura más estrecha y un relacionamiento mayor de grasa sobre el animal, ¿sí? O si aumento notablemente la cantidad de comida que yo le doy, y bueno, mi animal va a dejar de producir en algún momento músculo y va a empezar a acumular grasa, que justamente es lo que yo no quiero hacerlo. Por eso es importante darle a la vaquilla en tiempo y forma los nutrientes necesarios como para desarrollar correctamente mi aparato reproductivo, así también como su desarrollo en general, digamos, ¿no es cierto? Y claramente este trabajo también es un trabajo muy, si se quiere, viejo, digamos, porque ahora ya los trabajos son bastante viejos cuando pasan 10 años, pero muy importante, que este trabajo lo hizo Lucas Putaya y Pablo Chesta en un campo en Santiago del Estero, y ellos lo que trataron de demostrar o ver qué importancia tenía el diámetro del útero sobre la fertilidad o los resultados en una inseminación en vaquillona a 24 meses. Se hizo un lote bastante grande de vaquillona de Cruz Acebú por Bosmara, este campo es criador de Bosmara, en el Mangrullo, Santiago del Estero, bastante conocido. Se hizo un protocolo convencional, se hizo una clasificación del útero, y claramente, como para ir resumiendo, se vio notablemente y significativamente una mejora en los porcentajes de preñez, donde el útero tenía mejor desarrollo que menor desarrollo. Y obviamente las vaquillas que estaban ciclando, o sea que pasaron de la prepubertad a la pubertad. Claramente hay una mejoría en los resultados con vaquillas que están con un cuerpo lúteo y que tienen mejor desarrollo uterino. O sea, en definitiva, que tuvieron una buena recría, una buena nutrición en el momento y tiempo y forma que corresponde, ¿no es cierto? Esto también es importante porque a raíz de ese trabajo, esto, bueno, es una cabaña importante acá en el norte donde empezamos nosotros a desarrollar o a masificar o a hacer un poco inclusive hasta de docencia sobre el grado de desarrollo reproductivo y la importancia que tenía los úteros o los tamaños uterinos en el momento de los porcentajes de preñez o resultado a la pubertad, digamos. Y de previo se mejoró muchísimo los porcentajes de preñez, también se bajó mucho la carga, inclusive se seleccionó mucho por precocidad y se seleccionó mucho por desarrollo uterino. Esto claramente después me marca una tendencia en mi vaca de cría, sería mejorando inclusive mi preñez posterior, porque son vaquillas que están desarrollándose en tiempo y forma e indirectamente nosotros presionamos a una selección por fertilidad y precocidad. Entonces esto va quedando en el campo y va quedando en el establecimiento y se vio una marcada y sostenida, esto es la seca nomás, esto fue muy puntual, fue una seca tremenda, pero fue totalmente sostenido la diferencia de preñez que tuvimos o que se tuvo en este establecimiento cuando se incorporó esta técnica, digamos, además del peso y edad el buen desarrollo genital, digamos, a la hora de seleccionar para una inseminación a tiempo fijo. Como para ir terminando, y dejando algunas premisas, pubertad no es lo mismo que desarrollo sexual o madurez sexual. La vaquilla claramente necesita una madurez sexual. La pubertad no es lo mismo que madurez sexual.
Y dentro de pubertad tenemos la prepubertad, donde nosotros vamos a encontrar resultados realmente bajos, por más que tenga edad y peso dentores. Muchas veces la vaquilla no cicla, no entró a la pubertad, o sea, no tiene su primer celo fértil. Entonces, básicamente vamos a tener bajos porcentajes de preñez, ¿sí? Si nosotros vemos una pubertad, vamos a tener tasa variable, o sea, no necesariamente a mí me indica una consistencia en los resultados si yo tengo una pubertad marcada. A ver, si yo quiero tener consistencia en los resultados, lo que yo tengo que buscar es una madurez sexual. O sea, desarrollo genital, edad y peso dentores y sobre todo ciclicidad. En ese momento yo puedo llegar a decir en un preservicio o analizando mi preservicio diciendo, bueno, estas vaquillonas van a tener un resultado consistente o puedo predecir los resultados. ¿Sí? ¿Qué es lo que se viene en realidad? Uno, insisto, por ahí si tienen alguna consulta, no toqué ningún protocolo, no lo quiero aburrir con protocolo, porque protocolo tenemos muchísimo, y si quieren hacer alguna consulta sobre protocolo, encantado en responderlo, pero ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que nosotros vemos, o por lo menos a mi entender, que los servicios veterinarios, y sobre todo los veterinarios reproductólogos de manga, y necesariamente no van a poder trabajar más solos, digamos, tienen que trabajar sí o sí, tiene que haber una sociedad con los productores, con los ingenieros agrónomos, con los asesores del campo, tiene que haber un conjunto, una gestión, analizar y procesar la información, sobre todo los campos particulares, tratar de copiar o de analizar propuestas de otros lados, pero hacer gestión propia de cada campo en particular y hacer análisis de cada campo en particular, porque la biotecnología tiene que ser un conjunto de herramientas, tanto, insisto, tiene que ser nutricional, tiene que ser reproductivo, tiene que ser de manejo, tiene que ser sanitario, tiene que ser de comercialización, tiene que ser un conjunto. Ya no se puede separar los distintos tipos de manejos que hay en el campo para ser eficiente y productivamente eficiente. Entonces hoy, cada vez más, hay que juntarse toda la cadena de producción del campo. La trazabilidad, y hay otra cosa más que se viene, por ahí nosotros en Cruza no es tanto, pero la genómica o los mejoradores genéticos es algo que se viene y que tenemos que estar bastante empapados, digamos, a la hora de tomar decisiones. No creo que se mejoren los protocolos. Yo, sinceramente, lo que se mejoran los protocolos de inseminación a tiempo fijo son que cada vez tienen que ser más prácticos, tienen que ser más eficientes y tienen que ser más fácil de aplicar. Nuevos productos tampoco, no sé. Lo que sí creo que la fertilidad, la sanidad genómica, los manejos productivos y reproductivos, o el conjunto de tareas que hay en el campo, de la parte reproductiva, nutricional, de manejo, del personal del campo, la gente que está todos los días con las vacas, tiene que ser una unidad productiva, el campo como tal, digamos, ya no puede haber temas satélites, digamos, que cada uno juega por su lado, no, tiene que haber un conjunto y tiene que ser integral el sistema productivo en el campo para llegar a un éxito, obviamente, económico y productivo, ¿no es cierto? Bueno, Mateo, no sé, te abro el micrófono, no sé si podés, si fue un poco acelerado, la verdad que no quise ser tan extenso en la presentación. Está bien, Nico, te escucho, acá estoy. Bueno, muy buena la presentación. Si querés paso a leerte algunas preguntas que nos van Dale. dejando acá en el chat. Bárbaro. Acá Máximo pregunta, ¿cuánto tarda en revertir el anestro una vaca en condición 2, escala de 1 a 5? Qué buena pregunta. Mirá,
Condición 2, yo te diría, Máximo, seguramente una condición 2 con un posparto de 45 o 60 días, yo te puedo asegurar que está en un anestro profundo. Si, por más que esté en una escala de balance energético positivo, y va a tardar su buen tiempo para revertir el anestro. Yo te diría que pasado los 90 días, ahí claramente si uno quiere activar un proceso de reactivación rápido de ciclicidad, y ahí tenés que ir por algún tipo de destete, llámese destete precoz, porque la lata en ese caso no va a tener un resultado. Inclusive te diría que haciendo un tratamiento hormonal va a tener vas a revertir un anestro en un 40-50%, no más que eso. Una condición corporal 2, a mi simple parecer, humildemente lo digo, es un estado crítico, ¿no? Perfecto, no sé si te he Nico. respondido, Máximo. Acá Carlos consulta, ¿por qué en vaquillas cruzaíndicas les cuesta más iniciar la ciclicidad? Y es claramente por una cuestión de la parte racial, digamos, de un retraso de su precocidad, es una cuestión racial. Independientemente de la nutrición, lo que nosotros buscamos, siempre lo que buscamos con las cruzas, inclusive con las cruzas índicas, lo que buscamos es rusticidad. Lo que ahora estamos buscando es rusticidad y darle precocidad. La verdad que independientemente de la cruza, bueno, yo me estoy metiendo un poco en el tema de los chicos, pero claramente es una cuestión racial, no es, inclusive uno está bien marcado la parte racial, inclusive con el CEU, la precocidad del CEU es muchísimo más, muchísimo no, pero es bastante más tarde que un Braford y un Brangus, digamos, y ni hablar con una raza más pura como puede ser el Angus, ¿no es cierto? Pero claramente, independientemente de la nutrición, que ya básicamente por una cuestión de lugar físico, un poco lo que estaba diciendo, las recrías no son tan buenas, salvo que se haga una buena recría, tenemos el carácter genético que nos frena un poco esa precocidad que nosotros le estamos pidiendo por ahí de más al animal, ¿no es cierto? Perfecto, Nico. Acá Jorge consulta, ¿cuál es el N, entiendo será el número de vacas utilizadas en el trabajo de servicio natural versus sincro más toro versus IATF más toro? Mirá, ese trabajo eran 80 vacas por grupo. Yo tengo hecho trabajos que no lo quise mostrar, te diría inclusive hasta de 200, 250 vacas por grupo. Mostré ese trabajo porque la verdad que es muy representativo y hicieron muy bien las cosas porque midieron, ese trabajo había más cosas que yo la saqué para limpiarle un poquito la presentación, pero midieron mucho pesos, ¿viste? Peso al destete, peso al nacimiento, y continuaron con las pesadas, que por ahí los trabajos que yo hice de investigación no realicé pesadas, pero claramente son más o menos 80, ese trabajo puntual son 80 por grupo, 80 por grupo. Perfecto. Martina comenta, bueno, para levantar el anestro, ¿sirve el destete temporario con lata? Yo creo que ya hablaste un poco de eso. Mirá, la lata es una herramienta muy buena, muy válida, que tiene por ahí algunas limitantes. La lata lo que tiene es que si la vaca no está en una condición corporal aceptable, digamos aceptable, llámese del 1 al 5, 2, 5, ganando peso, si no tenés esa condicionante, por decirte, que es la condición corporal de la madre, eh, la lata no va a ser beneficiosa. De hecho, si tu condición corporal no es tan buena, por ahí hasta es perjudicial, porque vas a hacer perjuicio con el ternero, porque eso está claramente demostrado, las pérdidas de kilos, digamos, o la no ganancia de kilos de los terneros de 10 a 15 kilos más o menos de la lata,
dependiendo en qué zona estás, por los 14 días, sí o sí tenés que tener, es una herramienta muy buena, que se utiliza, de hecho acá en Corrientes se utiliza muchísimo, pero necesitas algunos factores para que sea eficiente, ¿no es cierto? Y uno de los principales factores es la condición corporal de la vaca. La condición corporal de la vaca y el balance energético positivo. ¿Sí? Bien. Bueno, acá te junto dos, si querés. Jorge consulta cuándo consideramos que hay una buena madurez sexual de la hembra, lógicamente en raza síndica, y Jorge de la Canal, no sé si creo que no es el mismo en este caso, ¿qué peso considera para entorar las vaquillas? Bueno, muy buena pregunta. La edad y el peso en tore, yo creo que la vaquilla, hay trabajo, inclusive hay personas, no quiero nombrarlo, pero que está escuchando la presentación que hace muy bien, por ejemplo, llega a la vaquillona en Corriente con 15 meses, pero bueno, un buen peso en tore, digamos, o un piso de peso en tore sería 290 kilos más o menos, 280, 290 kilos. Después ponele de 15, 18, 24 meses, mínimo 280, 290 kilos. Y ahora, una buena madurez sexual, yo te diría que tenga un grado de desarrollo reproductivo grado 2, que tenga entre 1 y 1,5 centímetros de diámetro del útero, y bueno, y claramente que tenga un folículo mayor a 8, o si se puede, y sería lo ideal, con un cuerpo lúteo en el ovario que me indica que tiene mi primera ovulación fértil, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, eso sería un ideal. La verdad, de tanto hacer GDR acá en el norte, es muy difícil encontrar un grado 3 en las categorías que uno revisa, ¿no es cierto? Las vaquillas, grado 3, con un cuerpo lúteo manifiesto, un cuerpo lúteo presente, yo te diría que sería el día el 15% como mucho, que eso es pedirle demasiado. Pero un grado 2 que tiene un centímetro, por encima de 1,5 cm de diámetro, entre 1 y 1,5, con un folículo mayor a 8 o 10 milímetros, generalmente anda muy bien, esa vaquilla anda perfecto. Y a veces se comporta de una manera muy consistente, como yo le decía en los resultados, con un desarrollo realizado, digamos, bien hecho. Bueno, Perdón Nico, que me di vuelta sobre esa respuesta porque es muy amplia, digamos, es bastante amplia la respuesta, pero más o menos viene por ahí. sí, ahí Jorge justo pone excelente respuesta, muchas gracias. Y para cerrar, te leo Raúl Infante, pone, solo quiero saludar a Nicolás, muy bueno todo. Qué grande. Gracias, Chuquito. Te mando un abrazo. Así que bueno, Nico, Bueno, gracias, Mateo, muy bueno muchas todo. gracias. Y ahora deberías dejar de compartir y pasarle a Juan para que pueda compartir él. Bárbaro. A ver. Buenas tardes a todos. ¿Te pasé, Juan? Buenas tardes a todos. No todavía, Nicolás. A ver. A ver ahí. No. Tenés que tocar ahí donde están los puntitos y hacerme host a mí. Arriba de la pantalla de Juan. Sí. Fíjate, Juan, si te pasé. Ahí sí, perfecto. Ah, Gracias. bárbaro. Me muteo, gracias. Gracias. Bueno, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Acá con Javier, mi hermano, estamos saludando de parte de Gempro. Nosotros estamos en el equipo técnico, somos asesores técnicos de la parte genética de Gempro. Es importante la charla de Nicolás porque nos introduce en el gran desafío en el mundo de la genética. Hoy la genética, así como decía Nicolás, hablaba de la nutrición, de la sanidad, de las pasturas, del manejo, de los recursos humanos, de tan inmensa cantidad de factores que tiene la cría, la ganadería en general.
la genética ha tomado un valor importantísimo, no solamente porque nos permite realizar los cambios que nosotros programamos, ayudados por las técnicas como el IATF, como recién explicaban, sino que además nos permite empezar a fijar rasgos característicos en nuestros modelos ganaderos, en nuestros programas ganaderos, que a la larga van a hacer que produzcamos más kilos de carne, que produzcamos mejor calidad de carne, que produzcamos además cambios rotundos en adaptación y, por lo que es más importante, que generemos mayor productividad en los modelos ganaderos. Hoy el desafío nuestro es generar más productividad en los modelos ganaderos. Esto es un poco el compendio de para qué usamos la genética. Uno muchas veces pensaba que la genética o la tenía vista en la década del 80, del 90, como que eran aquellas cabañas que era solamente participar en las exposiciones, y estaba muy circundado en eso, muy vinculado en eso. No, la genética es muchísimo más que eso, es enormemente más que eso, porque es... Yo siempre pongo el ejemplo, así como uno decide un día usar una bolsa de maíz híbrida para hacer su cultivo de maíz para tener buena producción o alta producción, esto es lo mismo. Uno selecciona en genética su híbrido para producir más cantidad de kilos o determinar el modelo genético, el modelo del programa genético. Bueno, con Javier estamos trabajando hace unos años en Gempro, y hoy queremos hablar de genética, pero hacerlos participar a ustedes en un pequeño desafío en la genética. Estas charlas interactivas nos permiten, estando a la distancia, yo en provincia de Buenos Aires, Javier le toca estar en Uruguay en un campo trabajando, Mateo en Tres Arroyos, Nicolás está en Corrientes, y ustedes seguramente en diferentes lugares del país, en el norte muchos, en el centro. Y nosotros queremos que esta forma de comunicarnos nos puede permitir interactuar, divertirnos un rato y analizar la genética, pero viendo toros que les vamos a presentar en un rato. Aprovechando para charlar sobre genética, mostrar la batería de toros que presenta este año Gempro, tanto en Brangus negro como colorado, como en Braford, que creemos que es sin dudas la mejor batería de toros de los últimos años. Y esto es una oportunidad para ustedes que tienen que definir sus inseminaciones o definir qué toros padres usar. Un rápido reconto de los toros que vamos a presentar hoy. Me voy a tomar un segundito para abrir y compartir con ustedes la pantalla. Si me esperan un segundito, enseguida lo hacemos. Bueno. Vamos a arrancar con la presentación. Le voy a pedir a Javier que me acompañe en esta presentación de los toros de Gempro. Vamos a arrancar por el Mr. Brangus, un toro muy importante hoy en la raza. Creemos que este toro inclusive es de los padres más importantes que tiene Sudamérica en este momento. No sé si Javi estás en línea para comentar un poco sobre las bondades del Mr. Brangus. Perdón que no estoy con la cámara, pero al estar en un campo estoy con poca señal. Realmente arrancando la batería de los toros Brangus, el Mr. Brangus es sin duda hoy uno de los toros más importantes en producción del momento. Un toro que viene por la línea de Caburé, con su madre, por curandero. Realmente un toro que está produciendo excelentemente. Hemos visto infinidades de animales y bueno, ahí lo vemos en las fotos, de campeonas y de realmente animales en el campo que están produciendo bárbaro. Creo que es un toro que combina un excelente aseguzamiento sin perder calidad de carne. Hemos visto sobre donantes o sobre vacas de plantel, realmente una muy buena producción, con números muy, muy importantes, con gran facilidad de engorde, con lo cual creo hoy que creemos todos que Mr. Brangus es realmente hoy uno de los pilares que tiene el Brangus negro en toda la raza, ¿no? Ahí pueden ver la clase y la corrección que tienen los hijos de este gran padre. Importante lo que hablaba Javier sobre este toro, y acá quiero hacer una atención. Es importante que ustedes empiecen a tomar nota, si tienen para apuntar o si tienen el teléfono para sacar fotos de estas pantallas, donde yo voy a hacer un parate, porque al final de la charla y de la presentación va a venir el desafío para que ustedes interactúen. Vamos a hacer una pequeña práctica juntos, donde vamos a hacer unas preguntas, donde ustedes van a tener la oportunidad de jurar toros virtualmente, donde ustedes van a tener la oportunidad de seleccionar un toro para el rodeo que más piensen que es apropiado.
Y yo acá quiero detenerme en el punto genético, así como Javier hablaba de las bondades del toro para producir, de lo que ha logrado fenotípicamente el toro. Nosotros en Gempro hacemos mucho hincapié en empezar a seleccionar por datos. Si bien los DEPs, los EPDs, en este caso son datos esperados de progenie y son programas que han ido aumentando su cantidad y con su volumen de información y lo han hecho cada vez más creíbles y más aceptables, las nuevas generaciones nos empiezan a demandar que empecemos a seleccionar por datos. Y en esto nosotros tenemos que tener un equilibrio entre seleccionar un animal por fenotipo, por su producción y empezar a incorporar poco a poco el dato objetivo del DEP. Ustedes acá en los DEPs de los toros van a poder ver en el caso del Mr. Brangus el peso al nacer. Fíjense que es un toro que es más .15, el peso al destete, esto es más 8.38, quiere decir que este animal va a estar esperando una producción de 8 kilos por encima del promedio de la raza. Bueno, seguramente muchos de ustedes estén familiarizados con los DEPs, si siguen hacia adelante van a ver los datos en peso final, interesante. Fíjense en los que muestran el porcentaje donde está el toro en la raza rankeado, en circunferencia escrotal está en el 10%, en área ojo de bife está en el 11%. Esto nos muestra a nosotros no solamente las fotos que veíamos recién de la producción de este toro, sino los datos esperados de progenie. Esto es ver cientos y cientos de hijos en un solo dato. Esto es importantísimo. Entonces vayan prestando atención porque después el desafío va a ser en la selección, vamos a hacer preguntas sobre fenotipo, pero también preguntas sobre datos. Así que tomen fotos sobre las pantallas o tomen notas si quieren. Vamos a pasar al siguiente toro, Javi, al Show Bull, otro de los tremendos toros Brangus que tenemos en el catálogo este año. Bueno, Show Bull, como muchos lo conocen, los que tuvimos la oportunidad de verlo siendo campeón de la Nacional en resistencia, realmente un toro que se ve, es un toro muy compacto, lleno de carne, con muchísimo hueso, realmente con una sangre abierta, teniendo a Junke, su padre, con una madre directa del New Bright Side, el mismo padre que el famoso Francesco. Realmente es un toro que aporta muchísima corrección, facilidad de engorde, realmente es un toro que para abrir sangre es muy importante, muy blando de engorde y sus primeras producciones lo están demostrando. Creemos que aporta, sin perder el nivel de acebuzamiento, nos aporta muchísima calidad carnicera, muchísima mantención y creo que es muy importante para los que queremos seleccionar padres nuevos en la raza Brangus y vean también la uniformidad de clase que tienen sus crías. Realmente estamos muy contentos con la producción de Show Bull y estamos seguros que no solamente para rodeos comerciales, sino para quienes deseen utilizarlo en madres plantereras o donantes, realmente Show Bull les va a abrir sangre y les va a dejar una progenie muy, pero muy importante. Así como Javier hablaba de las bondades del Show Bull, del hueso, de la estructura, ustedes veían esa masa de carne, esos músculos, esos cuartos bien profundos, ese ancho en sus lomos, esa profundidad de costilla. Bueno, todo eso que nosotros vemos en lo fenotípico, fíjense cómo lo empezamos a ver en sus datos, cómo lo impacta en sus datos de progenie. Fíjense este tremendo dato de peso al destete, es un toro que va a estar más 12 kilos por encima del promedio de la raza. Fíjense que está en el 7% en la raza para esta característica, peso al destete. Fíjense después en peso final, de vuelta, otro toro que está muy, muy bien determinado, 23 kilos sobre los pesos finales, 7% en la raza. Muy interesante en circunferencia escrotal. Y miren este dato, más 5.21 en área ojo bife. Yo hago muchísimo hincapié en las características carniceras. Así como nosotros tenemos los DEPs de producción, el peso al destete, el peso al nacer, la aptitud materna, el peso final, la circunferencia escrotal, no dejemos de prestar atención a los datos de carcasa. Estos dos toros, tanto el Mr. Brangus como el Show Bull, muestran una excelente característica carnicera y en el Brangus necesitamos empezar a poner estos rasgos, no solamente en área ojo de bife, que es una de las características que tenemos que trabajar, sino este dato que es el dato de marmoleo. El dato de marmoleo que tenemos aquí al final, perdón, el dato de marmoleo que tenemos aquí sobre el final, es el que nos está mostrando la caraza intersticial, es lo que nos va a empezar a pagar el mundo en calidad de carne. Y este toro está en el 5% para este dato.
el marbling, que se llama en el mundo, es muy demandado, altamente demandado, y el Brangus en Argentina tiene un desafío grande de trabajo en estas características. Por eso este toro nos aporta enorme, enorme marbling, y por eso es muy importante. Vayan recordando, saquen una foto a esta pantalla de vuelta porque la van a necesitar para el desafío final, o anoten o recuerden algún dato que les haya impactado de cada toro. Vamos a pasar ahora al superancho. Javi, adelante con tu comentario. Bueno, Superancho fue una de las nuevas incorporaciones del catálogo del año pasado, un toro cabeza de remate, del remate de corral de guardia en resistencia. A las claras está realmente la potencia y la estructura que tiene este toro, como les decía, muy correcto en todas sus líneas, con un grado, una musculatura y un grado de aseguzamiento muy, pero muy importante. En su pedigree encontramos a Etiqueta Negra, que proviene por la línea del Máximo. Máximo fue el ternero que tanto nos sorprendió cuando fue campeón en el Mundial. Y por su línea materna, el Gran Lanín. Siempre que buscamos o encontramos padres superiores o donantes superiores, siempre vamos a tener a Lanín como abuelo materno. Realmente un toro que impacta mucho su hueso, su moderación. Sin lugar a duda, las primeras crías nos demuestran que es un toro que nos va a aportar muchísimo esos caracteres. Creemos que es un toro para raciar, para los cabañeros que deseen hacer toros reproductores para vender. Creemos que es un toro que puede aportar muchísimo hueso y corrección de estructura y carne, y fijar un carácter, como decimos siempre, un carácter aseguzado, pero sin perder carne. Creo que es una muy buena oportunidad, como les decía, nos abre sangre, así que aprovecharlo. Pensemos que viene de la genética, del programa genético de Corral de Guardia, que es uno de los más exigentes, con lo cual creo que es una excelente herramienta para aprovechar. Así como Javier presentaba el superancho, un toro que estamos incorporando, que estamos viendo sus primeras crías con gran satisfacción, esto es explorar la genética, esto es analizar la genética desde los dos puntos de vista, del equilibrio del fenotipo, de su producción, pero no dejando nunca de evaluar datos. En los datos nosotros analizamos la genética. Fíjense que nosotros en este toro, en el superancho, podemos ver a su padre, podemos ver su pedigree, podemos ver su peso al nacer, podemos ver un montón de información, pero abajo, cuando volvemos a los DEPs, lo primero que nos impacta es el peso final, más 20.23. Aquellos que necesiten mejorar su peso final en sus novillos, en sus vaquillonas, en su programa genético, estos toros aplican muchísimo rasgo de peso final, y estando en un 15% para la raza, son toros que completamente nos van a dejar parados en una posición diferente en lo que es peso final. Esto es analizar genéticamente, productivamente y obviamente con sus líneas genéticas. Creo que Superancho es una muy buena alternativa, algo nuevo y que está llegando. Y vuelvo a repetir, presten atención porque después del bloque vamos a estar haciendo compartir esta clasificación, y que va a tener un premio. Por supuesto que va a haber un premio para el que mejor haga el trabajo, y creo que es una forma también de relajarnos y divertirnos en esta tarde de jueves. Vamos a seguir, Javi, ahora con Aconcagua, el último de los toros negros que vamos a presentar, un toro nuevo. Javi, podrá hablarnos un poco de él. Bueno, nuestra nueva incorporación, Aconcagua, un toro joven, pero con muchísimo futuro. Creo que empezaría a hablar de él, sobre todo por su línea materna, ¿no? La 590 en su pedigree. Su madre es una vaca nueva de Rancho Grande, la 2021, tiene la 590 atrás y la Gran 27, sin duda es una de las vacas más importantes del Brangus, no solamente en Argentina, sino hoy con descendencia en todo el Mercosur, con lo cual creemos un Francesco de estas características, con la precocidad que tiene este joven toro, con la carne que tiene, y realmente incorporar a un rodeo esta línea materna, que sabemos que es realmente, como decimos, no falla. Así que estamos muy contentos de haber podido incorporar a este joven toro. Estamos muy expectantes, creo que es una herramienta muy interesante para utilizar. Realmente su línea materna es excelente, y bueno, y creemos que fue uno de los mejores terneros de su camada.
impresionante la circunferencia escrotal que tiene, eso mostrando realmente la precocidad que tiene este ternero. Así que a probarlo, a usarlo, y estamos convencidos que en algunos años estaremos hablando de Aconcagua como uno de los padres que viene a reemplazar a Mr. Brangus o a Joe Bull, porque realmente su línea genética es intachable. Bueno, como decía Javier, es una promesa. Estos terneros que se incorporan siempre son promesas y uno les tiene muchísima fe por todo lo que muestran fenotípicamente, pero empiecen a mirar los datos que nos muestra Aconcagua hoy. Fíjense en su peso al destete, más 15 kilos, está en el 2% de la raza, un toro con muchísimo potencial. Supera, fíjense, el promedio de por debajo de la raza, que está en 7 más 7.2, él ya está en más 15. Fíjense también la característica de maternas, cómo está muy bien el toro. Peso final en el 2% de la raza, circunferencia escrotal, un toro que promete muchísimo, no solamente en fenotipo, en genética, sino que además por sus datos es una gran herramienta. A veces uno no se anima a usar estos toros porque son muy nuevos, pero mirando los DEPs uno puede determinar, y más si son DEPs que están además enriquecidos por la genómica, puede determinar la producción del toro en datos. Así que animémonos a mirar más los datos, a enseñar a la gente a usar los datos. Cualquier consulta sobre cómo mirar un dato, la gente, los vendedores de Gempro, todos los que estamos en la parte técnica, estamos a disposición por cualquier consulta. Vamos a la batería de toros colorados, a los Brangus colorados, una batería también excelente, así como la de los negros. Estamos sorprendidos por la gran calidad de los toros que pudimos incorporar. Y bueno, Javier les va a contar un poquito a partir de Waconda como el primero. Bueno, arrancando con Waconda, realmente estamos muy, pero muy contentos con la producción de este padre. Qué difícil para los que para los que hacemos genética o para los que estamos en el mundo de los reproductores, algunos de la cabaña o tratando de buscar sangres nuevas, y vemos que estamos un poco encerrados, sobre todo en líneas de sangre del Brangus colorado. Qué importante poder encontrar un toro que nos demuestra que con su producción realmente es excelente. Como lo vemos, el biotipo de color que tiene, es un toro largo, muy correcto, sin perder aseguzamiento. Bueno, con el gran home run, como padre, ese toro americano de impresionante estructura, con excelentes datos. En su madre, la 68-62, en el último remate de la Sultana, vimos la gran progenie de esta vaca, con una línea del gaucho que viene por Independencia, con lo cual realmente es una herramienta muy, pero muy interesante. Y para los exigentes, un toro bien largo, que fija el color. Creemos que Waconda nos va a ayudar a seguir abriendo sangre y realmente nos va a dar una excelente producción, como lo que estamos viendo. Es un toro para usarlo y para masificarlo sin lugar a duda. Como decía Javier, Waconda, una herramienta excelente. Fíjense que además es una herramienta muy interesante para aquellos que buscan peso al nacer bajo. Está en el 23% de la raza, con menos .31. Aptitud materna también en el casi 30% de la raza. Un toro que por ahí no nos va a aportar tantas características en cuanto a la parte carnicera, pero sí son esos toros para ser madre, ¿no? ¿Cuántas veces uno busca un toro colorado para ser madre? Qué difícil que es. Bueno, en este caso los datos nos están mostrando que este toro es uno que yo podría seleccionar perfectamente para transmitir calidad, armonía, equilibrio y muy buenas características en aptitud materna, bajo peso al nacer. Todas las características que nosotros buscamos en una madre, con este toro las podemos encontrar. Vamos a pasar al siguiente toro, un toro incorporado recientemente, coronado. Javi, por favor, contá sobre las cualidades de semejante toro. Coronado, realmente cuando los que tuvimos la suerte de ver a Coronado el año pasado en la Nacional de Resistencia, la verdad que lo miraba con el peso que tenía y cómo se movía con tanta soltura, el color y la masa de carne impresionante. Decía, ojalá que podamos tener este toro en el centro. Y bueno, gracias al gran trabajo de Alfredo Pignotti en la cabeza, de Manuel y de todo el equipo, de Federico y de todo el equipo, este toro producido por Elisegui, realmente un toro impresionante, muchísima carne. Estamos muy, pero muy contentos de poder haber incorporado este toro, que de vuelta, tratando de innovar, tratando de poder dar mejores y nuevas opciones
a todos los clientes de Gempro, un toro que viene hijo de Visionario, en una madre de Don Aurelio, y como les decía, el que tenga la oportunidad, por favor, no pierda la oportunidad de ir a ver a Coronado. Es una masa de carne, realmente con un color espectacular, excelente circunferencia, una cabeza muy largo, realmente no tiene puntos flojos el toro, con un tamaño correcto. Realmente estamos convencidos de que no solamente para las vacas más exigentes, para los rodeos más exigentes, sino para quien necesite mejorar color en su rodeo, o para quien tenga también para usarlo, ¿por qué no?, en vacas negras. Creo que va a aportar muchísima carne, corrección, y estamos convencidos de que Coronado va a ser uno de los grandes padres del Brangus Colorado a futuro. Sí, la clase del toro impacta. Cuando uno ve el toro se queda impactado. Claramente la línea de Don Ciriaco nos ha aplicado muchísima calidad. En genética de Brangus hemos hecho muy buenos padres, se han hecho muchísimas madres con Don Ciriaco. Yo creo que este toro va a marcar un hito y no tengo dudas, como decía Javier, aquel que quiera probar este toro, aproveche la oportunidad de tener semejante toro disponible. Los valores del semen hoy, como yo digo siempre, son muy accesibles. Cualquiera puede acceder a cualquier semen hoy, y más a los toros nacionales. O sea que no desaprovechemos la oportunidad de usar toros importantes, toros probados, toros con datos. Fíjense los datos que nos está mostrando en este caso el Coronado. Ya también se perfila como un excelente toro rompecurvas en peso al destete, está en casi el 27% del promedio de la raza. Y fíjense en peso final en un 15%. Yo creo que es un toro que nos va a traer muchísimas, pero muchísimas satisfacciones. A mí me encanta. Incluso el otro día un productor me llamaba y me decía, ¿qué toro usarías en un rodeo Braford que quiero hacer cruzamiento con Brangus Colorado? Sin lugar a dudas probaría este toro, porque tiene muchas condiciones como para convertirse en uno de los padres en cruzamiento también muy, muy fuerte. Aquellos que quieren hacer ultra red, en el famoso ultra red, el ultra black, usen este toro porque les va a dar muchísimas, muchísimas satisfacciones. Vamos a pasar ahora a Tupac. Javi, si quieres hablar sobre Tupac. Bueno, Tupac hoy ya parecía una apuesta y hoy ya es una realidad. Un toro que realmente está demostrando una excelente producción. Para los que somos muy hinchas con el color y con la clase, realmente Tupac nos ha demostrado de que no falla y que nos da ese carácter. Realmente yo he visto progenie, o hemos visto todos progenie sobre vacas más vallas, y por ahí vacas un poco más cortas que no tienen tanta clase, y Tupac nos aporta a ello, con terneros livianos y con muy buen desarrollo, como siempre, con pedigree bien abierto, con liberal en el padre y con una madre yacaré de los Guasunchos, una de las cabañas más prestigiosas del Brangus Colorado. Así que hemos confirmado que Tupac realmente la producción es excelente. Y bueno, y para los que quieran usarlo en cabaña, anímense en donantes que por ahí necesiten un poco más de clase, donde tenga que corregir color y donde tengan que meter excelentes fenotipos. Tupac no los va a abandonar y va a hacer un excelente trabajo. Así que era una apuesta que hoy ya está confirmada, uno de los grandes toros de la raza hoy, y vemos como también esa oportunidad para seguir abriendo sangre. Sí, Javi, como decía, creo que es un toro además que es excelente para ser madres. Fíjense su actitud materna, fíjense su peso final, un toro que ya está muy consolidado, un toro muy probado, un toro que no tiene gran peso al nacer tampoco, o sea que es un toro muy clásico, con muchísimos datos, con buena proyección, y me parece que es otro de las baterías interesantes que tiene hace tiempo ya Gempro, y que ha vendido mucho semen. Seguramente alguno de ustedes lo ha usado, así que después nos podrá comentar cómo le anduvo. Vamos a pasar a Fray Ventos, Javi. Bueno, me tocó encontrar o descubrir a Fray Ventos en el excelente programa genético que tiene Cabaña Los Retoños. Realmente revisándolo, me encontré con este padre excepcional. Ahí, bueno, en la foto se ve, y para los que lo pudieron ver personalmente, realmente que es un toro que impacta muchísimo, bien largo. Como les decía la vez pasada a un criador, es un toro que es difícil encontrarle puntos flojos. Y bueno, como todos sabemos, el programa de Los Retoños es un programa muy
muy exigente. El toro Fraivento fue precio máximo el año pasado en el remate de los retoños, así que estamos muy expectantes por empezar a ver crías. Su madre, la Windy, que viene por una línea bien abierta, como es la línea del Predominant. En su padre encontramos otra sangre abierta con el Hammer, que viene, yo creo, por dos pilares del Brangus Colorado, como lo son el Home Run y el Don Ciríaco. Así que creemos que es realmente una combinación genética muy, pero muy importante. Vuelve a abrir sangre, pero creo que es un toro que va a aportar muchísimas cosas interesantes. Como les digo, seguimos siendo muy exigentes con el color, seguimos tratando de aportar acebuzamiento, pero sin perder calidad de carne y sin perder corrección de estructura. Vean también la corrección del prepucio. Así que, sinceramente, recomiendo a todos, a quien pueda, que vea a Fraiventos y que lo utilice, porque creo que le va a aportar muchísimas virtudes a los rodeos, no solamente de Brangus Colorado, como decía Juan, sino el que quiera utilizarlo también en cruzamiento. Un toro pelo corto también, muchísimas cosas positivas, y proviene de uno de los rodeos más exigentes como Cabaña de los Retoños. Como verán, estamos muy contentos con la batería de toros Brangus, tanto negros como colorados. Creo que es importantísimo ver el esfuerzo que ha hecho Gempro. Gempro siempre piensa no solamente en los toros que queremos incorporar nosotros, sino en lo que nos dicen los criadores, lo que nos piden nuestros clientes, y eso es lo que tratamos de reflejar en el catálogo, en la incorporación de los toros de Gempro. Fíjense este toro de vuelta, analicen los DEPs, ahí los pueden ver. Miren lo que es el equilibrio que tiene peso al nacer, peso al destete. Así como el toro se ve equilibrado, es tremendamente equilibrado para sus DEPs. Uno de los toros más importantes, diría, de la raza en cuanto a datos. Yo cuando encuentro un toro de esto como genetista, yo no tengo muchas oportunidades de no usarlo al toro. Si hay esta disponibilidad, el toro es accesible, produce bien, tiene buen color, tiene buen prepucio, es un toro equilibrado, mete clase, mete costilla, tiene semejante dato de peso al destete estando en el 1%, o sea, me va a dar terneros muy pesados. Está en el 4% para lo que es la parte materna, está en peso final en un 2%. Es un toro que está en el 18% para circunferencia escrotal. Es un toro que no tiene muchas cosas negativas. Tenemos que animarnos a usar los datos y estos toros hay que incorporarlos en nuestros rodeos claramente. Vamos a arrancar con los últimos 3 toros Braford. Javi, si querés hablar, arrancá con el primer AEB, que es el primer toro Braford que tenemos para presentar. Bueno, el JB, como decíamos en el Mr. Brangus, uno de los toros realmente muy consolidados dentro de la raza, con excelente producción. Nos hemos cansado de ver toros cabeza de remate o precio máximo en los remates, lo mismo vaquillonas o terneras en exposiciones. Realmente es un toro que imprime una producción muy, pero muy pareja, corrigiendo. Bueno, qué hablar de su pedigree, teniendo al gran Bulón como padre en una madre de Canberra. O sea, creo que sintetiza bien el Jabec y sintetiza bien lo mejor de la genética argentina con lo mejor de la genética australiana. Realmente es un toro que imprime muy buen color, excelentes biotipos, toros muy carniceros. Lo hemos probado en diferentes tipos de vacas, toros moderados, bien anchos, muy blandos de engorde. Creo que una de las condiciones más importantes que tiene este toro es la blandura de engorde. Así que realmente para el que quiera padronizar, para el que necesite aportar cosas, carne y hueso y color en sus rodeos, no dude en usar este padre, porque bueno, realmente es un toro más que comprobado. Un clásico, como diría Freddy, un clásico dentro de nuestra batería de toros, un toro que ya está probado, anduvo muy bien, un toro para hacer novillos pesados, un toro para hacer vaquillonas puras, buenas, un toro para hacer terneros en los corrales de destete que uno se le va el ojo. Fíjense los datos también de este toro, por favor, después de haber visto la evaluación fenotípica que hizo Javi. Fíjense el peso al destete en el 3%, con más 12, fíjense en todo lo que es la habilidad en el largo de gestación, 19%, peso final en el 3%, circunferencia escrotal de vuelta, una batería de toros pensada fenotípicamente, pero muy mirada en el tema datos, para que nosotros empecemos a seleccionar nuestros padres por datos.
Vamos a pasar a Capitán, Javi, un torazo. Para mí uno de los gustos más grandes que tengo es tener este toro dentro del catálogo de Gempro, sin lugar a dudas. Bueno, la historia de Gempro con Capitán, creíamos muy importante poder hacer una síntesis entre lo que es Experto y Payé, y bueno, y Capitán vino para ello. Cuando Gempro compró a Capitán, era un ternero muy chico, pero con muchísimo futuro. Bueno, todo el equipo lo eligió en la cabaña El Chañar de Tiziana Prada y Johnny Gutiérrez. El Capitán participó de la exposición de la Nacional de Corrientes del año pasado, siendo tercer mejor toro, pero realmente es un toro muy, pero muy interesante, con excelente color. Realmente para el peso que tenía se desplazaba de una manera excelente, y como les digo, su madre, la 80-10, la madre de Payé, uno de los toros más importantes, así que creemos que una línea materna muy importante, es un toro que no solamente para los cabañeros, sino para los planteleros o para quien quiere incorporar color, pelo corto, mucha corrección, blandura de engorde también. Bueno, estamos muy contentos con Capitán y estamos convencidos de que va a ser un gran padre. Vean su peso al nacer también y el desarrollo que este ternero mostró. Así que creemos que es un toro para masificar, y ni hablar de que nos convence su pedigree, ¿no?, que tiene, que es para los más exigentes. Bueno, y fíjense, además, de más está decirlo, fíjense los datos, también peso al nacer muy equilibrado, peso al destete en el 3%, un toro de peso final que está en el 1% de la raza, es con más 45. Acá tienen un toro, los que quieren hacer novillo para Cota Hilton o novillo para 481, o un novillo plástico para ir al mercado interno. Son esos jugadores, esa genética que nos puede suplir cualquier terreno. Yo creo que estos toros, uno diría, como decía mi abuelo, ¿no? Cuando encontrás un toro bueno, estoqueate en genética, como decía. Comprate las dosis necesarias para varias campañas, porque estos toros después se acaba el semen y nosotros no los encontramos más. Hay que guardarlos en una mesita de luz. Creo que es un toro excelente, la pigmentación, la clase, la madre es extraordinaria, una vaca con cogote largo, fíjense la estructura de hueso, la calidad. Bueno, ni hablar del padre, que ya ha dado más que cosas para hablar, ¿no? Bueno, un toro para incorporar sin lugar a dudas y con un precio muy accesible en el semen también. Después cualquiera que necesite información le puede consultar a Mateo el valor de las dosis, hay promociones. Nosotros tratamos de que todos puedan usar el semen de Gempro y tratar de estar en todos los campos, en todas las zonas. Creemos que el norte ha hecho un excelente trabajo en genética. Creo que es un ejemplo en la Argentina del trabajo que ha hecho en genética el norte, y muchos de ustedes son responsables de eso. Así que agradeciendo y bueno, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Pasamos a Guaraní, Javi, para ir terminando los últimos 2 toros de la noche. Bueno, Guaraní realmente nos impactó cuando lo vimos. Fue el precio máximo del remate del estribo del año pasado. A las claras está la carne, la potencia y la moderación que tiene este padre. Realmente para los que necesiten meter carne, los que necesiten meter costillas, los que necesiten meter a un toro más compacto y bien ancho de lomo, realmente Guaraní, una nueva incorporación, un toro muy prolijo, pero que impactaba. Realmente en ese remate a la noche lo veíamos y hoy lo seguimos viendo, y es un toro mantenido. Realmente es muy, pero muy importante. Ni hablar también de su progenie, con la 1230 como madre, con el XPO, uno de los grandes abuelos maternos de la raza y gran padre de la raza, y bueno, y con el Mágico, quien fuera gran campeón de Palermo de padre. Como decimos siempre, volvemos a abrir sangre, volvemos a tener un fenotipo excelente, volvemos a tener un biotipo aceusado, pero sin perder calidad de carne, con prepucios correctos, con mucha facilidad de engorde y carne que impresiona. Qué gran toro Guaraní, fíjense en peso al nacer, un toro que está en el 8% para facilidad de parto en la raza, muy importante esto para el Braford, muy importante. Hay mucha gente que ha usado este toro incluso para cruzar, no solamente con alguna vaca Brangus, sino que lo han usado en Hereford. Fíjense en su aptitud materna, 14%, fíjense en su peso final, en 2%, o sea, un toro que diríamos hace madres, facilita el peso al nacer, me coloca sobre un peso final que puedo competir en cualquier corral.
qué claro que es ver un toro fenotípicamente y después interpretar los DEPs y poder concordar, ¿no es cierto? Con Javier tenemos la suerte siempre, por ser dos generaciones diferentes, somos hermanos, pero nos llevamos 17 años. Él siempre tiene una mirada muy, muy de la parte fenotípica, de analizar las madres, las líneas genéticas, y yo trato de mirar mucho datos, estadística, DEPs, intención y movimiento de los DEPs, cómo van modificándose, los rasgos genéticos, y siempre llegamos a coincidir en la selección por un lado y por el otro. Ese es el equilibrio que tenemos que buscar nosotros en nuestro país. Seleccionar tanto por DEPs como por fenotipo. Vamos a pasar al último toro, Javi, te lo dejo. Bueno, el Maggi, realmente muy conocido por muchos. Creo que es un toro que sinceramente aporta toda la potencia que tiene el Magno, pero para mi gusto mejora un poco también sus cabezas. Un toro que realmente ha aportado muchísimo hueso, muchísima corrección. Hemos visto toros planteleros, hijos de él, que se han vendido en remates como el de la Mansión, realmente toros llenos de carne. Sinceramente, uno de los toros que deja una progenie muy, muy importante, muy interesante. Y bueno, y son esos toros Braford que nos aportan calidad de carne, que nos aportan excelente color. Bueno, ahí lo están viendo en las fotos, un toro que nos aporta un biotipo de Braford bien carnicero, muy interesante, con lo cual creemos que son esos toros que para el que tenga vacas cruza o el que necesite aportar hueso y carne, no deje de usar este toro Maggi, que es un toro en precio accesible y que realmente le va a aportar una progenie muy, pero muy interesante. Un toro clásico, como lo llamamos nosotros en Hempro, un toro que produce ese típico Braford clásico, que se engrasa fácil. Y bueno, y cuando uno se referencia a los DEPs, increíbles. Un trabajo que ha hecho Maggi, por eso está tan usado, por eso es un toro líder en esto. Fíjense, en líder en peso al destete, en aptitud materna, en peso final, en circunferencia. Un toro completísimo. Un toro que para el valor que tiene Maggi hoy en el mercado, como yo digo, es barato, porque es un toro que puede raciar cualquier rodeo Braford, entrar a raciarlo, y esos toros que usaría masivamente, ¿no? Con mucha fertilidad, creo que es un toro completo. Y bueno, con este terminamos la presentación de nuestros toros. Creo que la idea fue mostrarles la batería de toros que está disponible. Dentro de la muestra de la batería de toros, ir charlando sobre genética, sobre rasgos, sobre cómo acomodar algún rodeo. Les dimos algunas pistas de qué usaríamos nosotros en qué toro o en qué rodeo. Y bueno, ahora viene la parte de trabajo de ustedes. Espero que hayan podido tomar nota, que hayan algunos sacado fotos con sus teléfonos a las pantallas. Y la idea Perdón, Juan, sería... déjame solamente, Sí, perdón, Javi. Saludar a todos, agradecerles mucho por la atención y decirles que todo el equipo de Hempro está a disposición para cualquier consulta. Estamos a disposición si quieren ver alguno de los toros padres, si quieren ver producción de nuestros toros, alguna consulta, o si necesitan consejo. Bueno, nosotros tenemos las puertas abiertas de Hempro y estamos todos disponibles para evacuar cualquier duda y para seguir aportando y utilizando genética para mejorar nuestros rodeos, no solamente en la Argentina, sino que vemos que tenemos amigos también de otros países, así que cuenten con todo el equipo para estar de la mano y pudiendo aportar a la genética. Muchas gracias. Bueno, no sé, Mateo, cómo querés hacer. Ahora viene la parte que trabajan ustedes, agradeciendo la espera hasta esta hora y la participación de todos. Tenemos las preguntas. No sé si quieren hacer preguntas primero, Mateo, o querés que vayamos directamente al trabajo práctico. ¿Querés, Juan, que te comente algunas preguntas que, bueno, nos van dejando en el chat y Dale. después pasamos al trabajo práctico? Bueno, primero, Sí, contestamos Hernando, dos o tres preguntas, perdona, contestamos dos o tres preguntas y ya pasamos al trabajo práctico, y después del práctico, si quieren, seguimos contestando alguna pregunta más. dale. Primero un comentario, bueno, Hernando Aparicio Smith nos saluda desde Colombia. Bueno, dice, muy bueno todo, le gustan los toros y nos consulta sobre el representante. Estamos armando una exportación a Colombia y nuestro representante va a ser Hugo Carreras en Colombia, así que próximamente tendrán semen de Hempro para usar todos estos toros que estuvimos comentando hoy. Juan, acá Pablo Andrés Lisiaga nos consulta, cuando te referiste a un toro equilibrado, tanto fenotípicamente como en los DEPs, ¿a qué equilibrio puntualmente apuntás?
Pablo, un poco cuando uno selecciona un toro, hablo del equilibrio en no irse al rasgo solamente fenotípico ni solamente a los DEPs. En eso buscamos equilibrio. O sea, muchas veces en otros países que seleccionan ganado le dan muchísima más importancia a los DEPs que al fenotipo. Nosotros creemos que hay que buscar equilibrio entre fenotipo y datos. O sea, no puede haber una cosa que pese más en la balanza. Deberemos tener un buen fenotipo, darle importancia al fenotipo, la importancia necesaria y equilibrada, y lo mismo en los DEPs. No puede ser que un toro, por ejemplo, que tenga unos DEPs extraordinarios, que sea superlativo en DEPs, y el fenotipo no sea acorde a lo que busca el mercado argentino, lo tengamos que usar masivamente, porque nosotros creemos en que el modelo argentino tiene mucha preponderancia el fenotipo. Y acá es donde tenemos una diferencia grande con los americanos, por ejemplo, que ellos seleccionan con muchísima preponderancia por datos y están muy bien, pero nosotros creemos que nuestro modelo necesita todavía de sostener la selección por fenotipo, porque si hay una de las cosas que uno ve cuando anda por el mundo viendo vacas, es que el equilibrio en fenotipo en todas las razas que tenemos nosotros en Argentina es extraordinario y eso no lo debemos perder, no lo debemos perder y debemos usarlo como una de las herramientas fundamentales. Yo lo llamo el DEP número 1, el fenotipo del animal. Eso es un poco buscar el equilibrio. Bueno, perfecto, Juan. Si te parece, no sé si ya me pasaste el administrador para hacer las preguntas. Si no, si Ya me te lo hago puedes host a pasar, vos. Ahí está. dale. Ahora, Así ya vamos Mateo Fuente, cerrando. quedás manejando vos para hacer ya las Perfecto. preguntas. Víctor nos saluda, muy buena charla. Víctor Manuel Dopaso. Bueno, Buenísimo. Antes, Mateo, que arranques con las preguntas, les recuerdo a todos dos cosas. Estas preguntas son varias, donde ustedes van a tener que contestar una opción, por supuesto. Nosotros vamos a dar después de cada pregunta la respuesta correcta, porque esto tiene una respuesta que nosotros ponemos como correcta, pero bueno, puede haber un debate, pero la idea es que sea divertido y que pasemos un momento agradable seleccionando y haciendo una selección virtual, ¿no? sobre Hacienda. La clave en esto está que cada uno de ustedes, si coincide con la respuesta que tenemos nosotros en Gempro, van a tener un premio que después va a ser comunicado. Vamos a comunicarnos con el que haya hecho mayor puntaje, vamos a hacer un trabajo después de punteo y el que haya hecho mejor puntaje nos vamos a comunicar y les vamos a hacer llegar un premio interesante que probablemente sea, no sé si estará Freddy escuchándonos o no, por ahí alguna dosis de semen podremos poner como premio. Así que bueno, hay varias preguntas. Sí. lo último a aclarar antes de empezar con las preguntas, acá, bueno, está el link para descargar el nuevo catálogo y les quería comentar que ya está el catálogo impreso, ya está el nuevo catálogo impreso, que en los próximos días los representantes lo van a tener, así que para que se los vayan pidiendo a aquellos que lo quieran, o nos pueden escribir a nosotros, sino a través de las redes también para solicitar uno. Perfecto, buenísimo Mateo, arrancamos con la práctica, espero que estén todos listos, mucha suerte y a empezar a pensar. ¿Salió la Acá en esta pregunta? pregunta, sí, salió, yo la voy a ir leyendo igual para que todos, de los 3 tremendos vagones de carne Brangus negros, que son el Mr. Brangus, el Show Bull y el Super Ancho, son toros ya que estamos usando, que los pudieron ver en la presentación, ¿cuál selecciona para aumentar peso al destete y área ojo de bife a la vez? Esta es una pregunta más relacionada a los datos, a los DEPs, que ustedes habían tenido en la pantalla. Probablemente 3 toros con muchísima fuerza, los 3, porque 3 toros carnudos, costilludos. Pero bueno, cada uno tendrá su visión fenotípica, o cada uno podrá haber visto o haber anotado los DEPs, o tener el catálogo a mano, o puede abrir en su computadora sin problema o en su tablet el catálogo de Gempro y hacerlo, pueden mirarlo sin problema. Pero si no, usen su ojo fenotípico, como yo llamo, y después vamos a ver las coincidencias que tenemos con los datos, ¿no? Bueno, pueden votar Bueno, ya. ahí están votando. La cerramos en unos segundos. Dar unos segundos para que puedan mirar, que puedan analizar.
creo que aparece en pantalla el resultado final, ¿no es cierto? Sí, De la cantidad. ahí cierro la encuesta. Bueno, muy bien. Hay muchos que se han inclinado por el Mr. Brangus, un 17%, otros un 34% por el Super Ancho, pero el Show Bull claramente es la respuesta correcta. La mayoría acertó, puso casi un 50% de los productores y las productoras que nos acompañan y los veterinarios y veterinarias que nos acompañan hoy han puesto este toro, y claramente es un toro que en estas características, en destete y en área de ojo bife, se ha puesto a la vanguardia, y es aquel toro que nosotros pensamos va a ser de los novillos más importantes en los próximos años. Así que creemos que muy bien a todos los que respondieron. Vamos para la segunda, si te parece, Mateo. Perfecto. En la segunda vamos a hablar de carcasa en términos de calidad de carne. Carcasa, estábamos hablando de lo que es área ojo de bife, carcasa, marmoleo. En términos de calidad de carne o carnicera, por datos, ¿cuál considera más equilibrado para rasgos de carcasa? ¿Qué quiere decir esto? Que nos da un equilibrio sin bandearse, sin irse muy a un extremo o a otro, y podemos decir ese es el toro más equilibrado en calidad de carne. ¿Mr. Brangus o Show Bull? Acá está más fácil porque son dos toros, y vamos a ver, pueden empezar a votar. Si quiere alguno puede ir haciendo preguntas también en el chat, puede tener alguna incógnita sobre algunos toros. Esto es un poco un ejercicio, una práctica, donde en realidad lo que hacemos es pasar un rato juntos y tratar de juntos seleccionar criterios que debemos imponer en nuestro rodeo, ¿no es cierto? La carcasa es uno de los criterios y de los rasgos más importantes que debemos empezar a mirar, así como miramos peso al nacer y le dimos tanta importancia al destete, o a la leche, o a la habilidad materna, o al peso final. Empecemos a mirar las características carniceras, que es en donde nosotros, con la exportación creciendo como está creciendo, vamos a aportar a nuestro producto final gran competitividad a nivel mundial. Y lo necesitamos. Necesitamos mejorar área de ojo de bife, musculatura, grasa intersticial, marbling. Bueno, muy bien. Acá nuevamente más del 58%, el 58% se quedó con el Mr. Brangus y 42% con el Show Bull. Dos toros muy importantes. Cualquiera de las dos respuestas hubiera estado muy bien. Nosotros en este caso seleccionamos el Mr. Brangus, así que hay algunos que vienen invocando las dos preguntas. Así que bueno, felicitarlos. Igual los dos toros cumplen muy bien la función. Vamos a la tercera, Mateo. Vamos, ahí aclaro para alguno que está contestando por el chat que deben presionar sobre el nombre del toro Submit. en la ventana que les aparece. Claro. Se tiene que posicionar con el mouse, con la flechita, y hacerle un clic en el lugar donde tienen que seleccionar. Peso al nacer. Bueno, en esta vamos a ir con Aconcagua. Este toro joven, nuevo, una nueva incorporación, un ternero joven. En estos terneros uno trata de ver en qué característica o en qué rasgo va a ser más importante. Vamos a hacerlo juntos, porque no lo hemos hecho en Gempro todavía, estamos analizándolo. Fíjense qué dato de DEP destaca más o lo ve más importante en el toro Aconcagua. ¿Qué quiere decir como más importante? Que es el rasgo que más va a transmitir o donde mejor se va a posicionar genéticamente en la raza. Peso al nacer, peso al detete o circunferencia escrotal. Ahí ya van votando. Buenísimo. Me parece que están votando mucho, están participando muchos, ¿no? Sí, Que está estamos bueno. teniendo un buen porcentaje de participación. Buenísimo, anímense, no hay problema, porque la realidad es que todos puedan participar y que hagamos una interacción juntos en seleccionar. Esto es lo mismo que estar trabajando en una manga, solamente a distancia, y discutiendo sobre los DEPs y discutiendo sobre el fenotipo. Ahí va el resultado. Muy bien, muy bien. Acá hubo una gran coincidencia. Un toro que se está perfilando, este joven toro se va a perfilar como uno de los líderes seguramente en peso al destete para darnos este rasgo tan importante. Qué importante que es el peso al destete. Cuando uno llega en cualquier campo, habla con los criadores, en cualquier manga, en cualquier charla de veterinaria, en cualquier charla de campo, enseguida dicen, quiero mejorar mi peso al destete, no puedo mejorarlo, tengo pastos megatérmicas, he invertido un montón en fertilizante, he hecho silaje, he puesto técnicas de creep feeding, hago destete precoz, todas las técnicas, y todas apuntan a destetar terneros más pesados. Esa es la clave, y estos toros que aparecen como la Aconcagua, con características... Sí, perdón. No, qué importante ahí cómo se nuclean la genética y los datos, ¿no? Porque hablamos siempre de Aconcagua y dijimos de la familia de Aconcagua,
que realmente es espectacular y cómo demuestra en sus datos, en sus DEPs y en el desarrollo de ese ternero, con lo cual, con lo que decías cuando estabas terminando la charla, hay que utilizar genética, no lo duden porque eso se va a demostrar después en los datos y van a tener mayor porcentaje en pesos al destete o en área de ojo de bife, como es el caso de este toro, ¿no? Seguramente, Mateo. Pasamos a la próxima pregunta. Pasamos. Vamos No a ir presten. Sí, Perdón, Juan. perdón. No, acá Sí, hubo sí. un error, quedó cargada otra pregunta abajo. La pregunta que tienen que contestar es la 1. Correcto, a ver si entendieron bien. Se cargaron 2 en el modelo del Zoom. Solamente tienen que contestar la pregunta número 1. ¿Estamos de acuerdo, Mateo? Exacto, así es. Ha habido un error cuando se cargaron las Sí, ahí preguntas. quedó cargado algo de una presentación de Angus, porque la 2 es una pregunta de Angus, de la raza Angus. Bueno, vamos a esta pregunta. De los 4 Brangus colorados, para mí, una de las mejores baterías de todos los centros de toros Brangus colorados, sin lugar a dudas, presentados hoy. ¿Cuál cree que imprime más clase en los rodeos? Acá ya nos olvidamos, para esa pregunta que me hacían sobre seleccionar por DEPs o seleccionar por fenotipo, dónde está el equilibrio. Bueno, qué interesante. Acá nosotros estamos con el desafío, somos veterinarios, somos productores agropecuarios, tenemos que imponer o impactar calidad, clase, como llamamos clase. Cuando llamamos clase llamamos animales que sean moderados, que tengan buena cabeza, que tengan buena estructura de aplomos, que tengan buena costilla, que definan bien su color, si son colorados o son bráforos, son negros. Siempre la clase va adosada a un montón de factores. Esos animales clasudos que son los que nos determinan y nos destacan a nivel mundial en nuestra genética. Nosotros tenemos genética que hace animales con clase. Creo que es muy importante que en esta respuesta tengan en cuenta los 4 toros, porque los 4 toros son muy clasudos y va a ser difícil. Acá hay una pequeña trampita, ojalá la puedan contestar y bueno, a votar se ha dicho. Tómense su tiempo, los 4 toros son muy clasudos, pero tengan en cuenta que a partir de que son muy clasudos, hay uno que se destaca mucho, que hablamos muy bien también de él, ¿no es cierto? Hablamos muy, muy bien de él. Aclaro, Juan, por ahí no los deja enviar la respuesta, si no votan las 2, voten en la de abajo, aprieten cualquier toro como para que les deje enviar la respuesta de arriba. Ah, perfecto, perfecto. Sí, tienen que poner algún toro abajo también para que les habiliten. No, como les decía, acá hay un toro que explotaba de clase, ¿no? Con esos toros que hablamos, Javier lo recalcó, lo resalté yo también. Bueno, veremos qué dice el público, qué dice el sistema de votación online. El boca de urna seguramente va a dar una buena... Bueno, claramente el Coronado se lleva el 52%, yo coincido, es la respuesta correcta. Si bien el Guaconda, el Tupac y el Fraivento son toros que van a poner clase, que ponen clase, tenemos muchísimas expectativas en este toro. Un toro con un equilibrio impresionante, un toro que, no sé, yo no quisiera hablar mal de los otros toros, pero en realidad cuando aparece uno de nuestros toros y tapa el resto, uno dice, este es el toro que quiere poner clase en mi rodeo, este es el toro que yo quiero producir para mis terneros, yo quiero este modelo para mis terneros. Vamos a la otra pregunta, felicitando a todos los que van votando, hay algunos que van votando muy bien y todas las respuestas correctas. ¿Cuál de los 4 Brangus colorados que se presentaron nos posicionará en mejor rasgo para peso al destete? Recuerden, hablamos de uno sobre todo en peso al destete, un toro muy importante. Bueno, ahí tienen, pueden votar y fíjense cuál es el que imprime más peso al destete o rasgo de peso al destete. Hay un toro muy importante acá en peso al destete, muy importante. Ya va votando un gran porcentaje. Bueno, buenísimo. Antes de entrar al Braford ahora, mientras están votando, vamos a ir tranquilos a hacer un último ejercicio para el Brangus. Un ejercicio que no va a puntuar, sino que nos van a poner en juego a nosotros, a la gente de Gempro. En realidad no vamos a tener ningún tipo de puntuación. Bueno, muy bien, Fraiventos, claramente el toro que se lleva el líder en el destete, así que han hecho un trabajo excelente. Creo que más que satisfactorio el trabajo al equipo que ha hecho el trabajo. Vamos ahora a una pregunta más sencilla, complicada pero sencilla, pero no tiene puntos, no lleva puntaje, es solamente para nosotros, es una información que nosotros queremos ver de esta presentación. Si estuvieran jurando, hagan de cuenta que están en una pista, vieron todos los toros,
Los recuerdan, los vieron, a algunos les impactó más, a algunos les llamó más la atención. Están jurando y tienen que elegir uno de estos como el gran campeón. Una pista con todos los toros, difícil decisión, y tienen que ir y palmear un gran campeón o elegir el toro mejor de la categoría. Así que tienen un lindo desafío. Esta información no es por puntos, así que sí nos va a servir a nosotros para ver si estamos bien orientados en lo que nos está pidiendo el mercado, y ustedes nos dan una gran ayuda hoy en eso. Lo pueden elegir con un poco de menos de presión que Sí. en las exposiciones. Exactamente, no van a tener la tribuna. Yo les aviso que estoy votando también, ¿eh? Ganamos Bueno. todos, me parece. Bueno, fue muy, muy peleada la jura. La verdad que hubo dos toros con muchísima votación, tanto el Mr. Brangus en el negro como el Coronado en el colorado. Fueron muy impactantes los dos. Yo creo que cualquiera de esos dos toros podría haber ganado. Creemos que el Mr. Brangus está haciendo un trabajo excelente y el Coronado tiene un futuro enorme. Creo que va a ser uno de los toros Brangus colorados que va a vender más semen sin lugar a dudas, y va a haber muchísimos hijos dando vueltas. Pero los felicito a todos porque cada uno eligió el toro que más le gustó y fue bastante repartido. Así que ahí hay, como dice esta placa final, donde están los toros, hay toros para todos los gustos, ¿no? Que eso es lo importante. Vamos al Braford ahora para ir terminando rápidamente y ya los dejamos y que puedan ir a hacer sus actividades culinarias de la casa, que muchos estamos ocupándonos en esta cuarentena de la casa. Así que vamos a los toros Braford presentados. ¿Cuál usaría para mejorar destete y aumentar a la vez peso final sin dejar sostener aptitud materna? Acuérdense que habíamos hablado de un toro que se destacaba, uno de los toros que va a hacer camino, así como el Coronado en el Brangus puede llegar a ser un gran camino. Hay un toro acá claramente de los dos que está haciendo un camino importantísimo en estas características. Pueden votar. Ya estamos terminando la reunión. Compartimos los resultados. Agradeciendo la presencia de la gente que se ha ido quedando hasta el final. Bueno, muy bien, de vuelta, capitán, es el toro elegido por nosotros también. Creemos que es un toro que impacta muy bien en peso final, un toro que nos encantaría ver novillos en los próximos años, y creo que es un toro que va a dejar excelentes madres también. Vamos a la otra pregunta. De los 4 Braford presentados, ¿cuál piensa será mejor para seleccionar usted para impactar con clase, uniformidad y fenotipo? O sea, acá estamos haciendo una pregunta no tanto en depth, sino más vinculada a la parte fenotípica. ¿Cuál piensa será mejor o seleccionará usted para impactar en clase, uniformidad y fenotipo? Que es la misma pregunta que habíamos hecho en el Brangus, pero acá en el Braford creemos que hay un toro que se destaca en esto, en nuestra selección de batería de toros Braford. Así que bueno, los invitamos a que voten tranquilamente a ver cuál les gusta más. Hay algunos que están votando por chat y están dando una pista. Sí, una ayuda. Sí, han ido dando una ayudita. Comparto, nos quedan después 2 preguntas más y terminamos. Perfecto. Bueno, capitán, claramente el toro también que se está destacando dentro del Braford. Ahí el Maggi hizo una muy buena campaña también. Fíjense que empató con el capitán, es un toro clásico que lo han usado muchos y es un toro que cumple esa función, así que podemos dar como empatada esa pregunta. Vamos a la última. Queda una, ¿no, Mateo? Ahí está. Quedan una de Brangus y una de Braford. Después de la presentación de todos los toros de Gempro mostrados hoy, ¿cuál incorporaría a su programa genético en Brangus? Puede elegir más de uno y es multiple choice acá. Esto lo hacemos más que todo para ver, después de este trabajo que hicimos, de la presentación, qué toro ustedes piensan que podrían incorporar a algún rodeo que están manejando, algún rodeo propio, algún rodeo que tenían que inseminar en los próximos días y no sabían con qué toro definirse. Bueno, esto quizás los ayudó a tomar una decisión, así que vamos a cada uno sugiera qué toro me incorporaría. Bueno, hay mucha gente votando.
mucha Y gente el que participando. Rubén Mazuco, que siempre vota por chat, nos está dando una pista muy bien. Rubén, ha hecho un trabajo espectacular. Por lo menos coincidiendo con el equipo técnico de Gempro. Javi, no sé Estamos si con los quieres aportar resultados. algo. Bueno, nuevamente, muy distribuido, muy interesante los porcentajes. Joe Bull ha hecho un muy buen trabajo. Claramente, de vuelta Coronado puede ser la estrella de la noche, como decimos No, nosotros en este trabajo de manga. Juan, realmente nos Sí, deja muy Javi. contentos, nos deja muy contentos a todo el equipo de Gempro que la gente pueda, aparte de haber votado a casi todos los toros, pero vemos también que la nueva incorporación que es Coronado realmente ha tenido un impacto muy bueno, lo vemos con los clientes y demás, así que realmente para nosotros estamos muy contentos y creemos, como decía vos hace un rato, que va a ser uno de los toros más importantes. Y es una satisfacción enorme para los que hacemos genética cuando se selecciona un toro de estas características e impacta bien en el mercado. Imagínense que es doble satisfacción, porque uno lo elige pensando en el mercado, con las influencias, con los datos que nos pasan los criadores, con las necesidades, y encontrar el toro, un Brangus colorado con estas características, sin lugar a dudas, y ustedes que lo confirmen con estos trabajos, a nosotros nos sirve muchísimo y desde ya agradeciendo a todos. Queda una pregunta más para Vamos los con... Bradford y después ya contestamos Exacto. las preguntas de la gente. Gracias, Mateo. Lo mismo, después de la presentación de los toros de ejemplo mostrados hoy en el caso de los Bradford, ¿cuál incorporaría a su programa genético? Y puede elegir más de uno si quieren, pero en realidad también tratemos de determinar qué toro es el que más nos cierra para nuestro programa genético que tenemos para inseminar en los próximos días o en las próximas semanas, o aquel que podemos recomendar. Muchas gracias y termina nuestro trabajo práctico con esta pregunta y agradeciendo la buena onda de haber contestado, haberse involucrado y seguramente al final vamos a contestar alguna pregunta más. Bueno, última. Ahí estamos. Bueno, perfecto. De vuelta, un trabajo impecable, de vuelta en la misma línea con los que estamos en el equipo técnico de Gempro. Hemos coincidido con las no sé cuántas son, 50 y pico de personas, así que espectacular. Hicimos un trabajo bárbaro, espero que se hayan sentido cómodos. Nos vamos a comunicar con la persona que más votos positivos, porque nos queda un registro de los votos que ha hecho cada uno, así que obviamente que vamos a comunicarnos con el que mejor puntaje tenga para hacerle llegar nuestro premio y poder contactarlos para que sepan que estamos a disposición. Sí, Mateo, quedás ahora vos en el manejo, yo agradezco mucho y estamos para contestar con Javi las preguntas que sean necesarias. Perfecto, Juan. Bueno, primero agradecerles tanto a Nico al principio como a vos y a Javi por estar, por muy claro todo, como siempre. Bueno, desde Gempro, agradecer a todos los que se sumaron a participar. Ahí quizás Martina Corra hacía una pregunta de Angus, pero quizás yo dejo mi contacto aquí abajo para que me escribas, Martina, si querés, y con Juan y Javi te contestamos para no hablar de Angus acá, que por ahí estamos más apuntados al norte y los participantes están más enfocados en Brangus y Braford. Bueno, hay muchos saludos en el chat, así que les agradecemos mucho a todos. Como les comenté, ya está el nuevo catálogo para que lo puedan pedir, tanto por las redes o a los representantes, en digital o impreso. Y no duden en consultarlos, como dijo Juan, para lo que es promociones, por toros nuevos, por ver producción de los toros, lo que necesiten, todo el equipo está a disposición. Ahí les pasé mi contacto y bueno, muchas gracias y los despido a todos. Gracias y buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos y a disposición. Muchas gracias, Nicolás, por tu charla también, realmente muy interesante, muy buena. Así que bueno, gracias Mateo y estamos a disposición para cualquier duda que tengan, por favor, cualquiera de los representantes o nosotros estamos a la orden para ustedes. Gracias, Nicolás, también por tu participación y muy buena charla. Quedamos en contacto. Gracias, Mateo. Saludos a todos, que tengan una muy buena noche. Gracias a todos, saludos. Gracias, saludos.